que para entender el Apocalipsis necesitamos la dirección plena del Espíritu Santo. Aunque hay 4 escuelas más conocidas como escuelas de interpretación del Apocalipsis. Tenemos, por ejemplo, la escuela preterista, ¿ya? Del concepto prater, que quiere decir pasado. Los preteristas interpretan el Apocalipsis como un libro de profecías del pasado. Dicen ellos que sustancialmente todo el contenido profético de la Biblia, y en este caso del libro del Apocalipsis, se extiende desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén hasta el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén y el sitio de la ciudad de Jerusalén de parte del general Tito con sus legiones, general romano, ¿ya? Entonces, esa es la escuela de interpretación preterista. Posteriormente tenemos otra escuela también muy conocida, es la escuela historicista. Los historicistas sostienen que el Apocalipsis debe interpretarse junto al desarrollo histórico de la Iglesia, ¿ya? O sea, que las profecías se han venido cumpliendo desde que la Iglesia se estableció fundamentalmente en Pentecostés, y durante toda su trayectoria histórica se ha venido también desarrollando el libro de Apocalipsis y las grandes profecías bíblicas. Posteriormente tenemos otra escuela de interpretación del Apocalipsis conocida como la escuela idealista. Los idealistas sostienen que el libro del Apocalipsis en su totalidad debe ser interpretado de manera espiritual. Ellos son muy espirituales, los idealistas, muy espirituales, ¿ya? Sin embargo, existe otra escuela de interpretación apocalíptica, o del Apocalipsis en el fondo, del libro del Apocalipsis propiamente tal, es la escuela futurista. Ya los futuristas sostenemos que el Apocalipsis en su totalidad debe ser interpretado de manera literal, entendiendo también la importante simbología que contiene el libro de Apocalipsis, sin dejar de lado eso, pero sostenemos que, porque yo me identifico con esta escuela de pensamiento, el libro de Apocalipsis debe ser interpretado en su totalidad de manera literal, ¿ya? Y la base del futurista está precisamente en Apocalipsis capítulo 1, ¿ya? Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19. Ese es el bosquejo de la escuela futurista. Dice esta palabra lo siguiente. Apocalipsis, dijimos capítulo 1, verso, deme un poquito por favor, mi hermano. Amén, amén. A ver, ¿qué pasó acá con...? Deme un segundito, por acá ya lo vamos a encontrar. Claro, entonces, ya. Es Apocalipsis capítulo 1, dijimos, verso... Aquí tengo una pequeña... Ya. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, en tiempos pasados, presente y futuro. Ese es el bosquejo que utiliza la escuela de interpretación, en este caso, futurista. Considerando esto, mi hermano Juanito, mi hermana Marlene, nos introducimos al tema de hoy, que es de vital importancia. Bueno, el jinete que monta el caballo bermejo, el caballo rojo, el color de ese corcel hace referencia a la guerra, seguramente a la Tercera Guerra Mundial y también a la gran conflagración mundial de naciones conocida como Armagedón. Hay que considerar que este caballo, cuando aparezca en la escena mundial, su jinete va a derramar mucha sangre sobre la tierra. Va a derramar más sangre que en todas las guerras que este mundo ha conocido. Wow. Y que ha tenido también. Entonces, hay que considerar también un aspecto muy importante. A este jinete se le da una gran espada, lo que representaría un arma poderosísima
Y este jinete sí va a detonar esa arma. Y cuando la detone, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ocurrir una cosa espantosa. Quita definitivamente de la tierra la paz, para que se maten unos a otros. ¿Ya? El problema es la espada, porque esa espada es la que detona todas las guerras que el mundo conocerá. Ahora hay que considerar que el mundo, como lo decíamos el día de ayer, creo en la conferencia del jinete que monta el caballo blanco, desde 1914, fecha en que tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, el mundo no ha sabido tener paz. Desde esa fecha ha habido más guerra que en los 1400 años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, porque ahora vamos a hablar de guerra. Comienza el año 1914 con el atentado de Sarajevo, Serbia, cuando un estudiante llamado, perteneciente a una organización panserbia llamada La Mano Negra, asesina cruelmente al archiduque Francisco Fernando y su esposa. Esto produce una reacción en cadena entre las dos triples, que era en ese momento la Triple Entente y la Triple Alianza. Europa crecía a expensa de sus colonias, pero faltaba un detonante que iniciara esta primera conflagración mundial de naciones. Y ese detonante fue precisamente el atentado con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa. ¿Ya? Eso produce una reacción en cadena entre la Triple Entente y la Triple Alianza y se genera la Primera Guerra Mundial, dejando como consecuencia un saldo de millones de muertos y prácticamente generando una escasez sin precedente en la historia de Europa y en el resto del mundo. Sin embargo, 20 años más tarde, comienza la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler, ¿ya? ¿Y cómo comienza esa guerra? Comienza después que el Partido Nacional Socialista Alemán llega al poder de Alemania y se viene la Segunda Guerra Mundial. Como parte, ¿cuál fue el detonante? El detonante fue cuando los ejércitos de Hitler ocupan el territorio de Dastin, Polonia, y comienza la Segunda Guerra Mundial, año 1939 a 1945. Una guerra desastrosa. ¿Ya? Se dice que el arma, porque esto es muy importante observarlo de esta manera, el arma que paralizó prácticamente la Primera Guerra Mundial fue precisamente el bombardero. ¿Ya? Sin embargo, el arma que paralizó la Segunda Guerra Mundial se dice que fue la bomba atómica. Sí, porque el Japón estaba dispuesto a resistir. Los japoneses son tipos, bueno, de ahí vienen los kamikazes. Los tipos están dispuestos a morir, ya, porfiado, y querían continuar con la guerra. Sin embargo, caen las dos bombas atómicas, una, la bomba de uranio sobre Hiroshima y Nagasaki, y la otra, o sea, sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y la otra bomba cae sobre la ciudad de Nagasaki. Se venía una tercera bomba, sin embargo, el Japón se rindió incondicionalmente y de esa forma se paraliza la Segunda Guerra Mundial. Esto es netamente historia. Muy importante traer también los hechos históricos a la conferencia que estamos abordando. ¿Por qué este tipo de arma? Porque a este jinete que monta el caballo Bermejo se le dará un arma con la cual procederá a quitar definitivamente de la tierra la paz, para que se maten unos a otros. Eso es lo primero que hay que considerar. La segunda consideración es que a partir de estas dos grandes guerras mundiales que el mundo conoció, han habido muchas otras guerras terribles, espantosas, como la guerra del Vietnam, por ejemplo, ¿ya? Y así sucesivamente, la guerra del Golfo Pérsico y otras guerras más modernas, terminando en lo que se conoce hoy día como las guerras híbridas, como es la guerra de Ucrania y Rusia, ¿ya? Y también la guerra que está generando Israel con el movimiento de resistencia islámica, entre paréntesis, con estos terroristas, hijos del diablo, hijos de la muerte, ¿ya?
que ellos fueron los que comenzaron esta guerra. Ahora, la otra consideración, mis hermanos, es que antes de ir al contexto histórico de este análisis, ya hay que considerar que no solamente hay este tipo de guerra, sino que son muchas las guerras que va a desatar este jinete que monta el caballo bermejo. Vamos a enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, las guerras de las cuales hablé se llaman guerras convencionales, ejército contra ejército, ya donde se utilizan armas de fuego. Pero también tenemos las guerras basadas en lo que es la fusión y la fisión nuclear. Esas se llaman guerras nucleares o guerras termonucleares, depende la intensidad. Y en esa guerra se utilizan bombas atómicas, como lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, independiente de todos los ensayos nucleares que se han hecho en el mundo. Yo escribí un libro titulado Un mundo bajo amenaza, donde hablamos de los distintos accidentes nucleares que han habido, ¿ya? Y cada 7 meses hay un accidente nuclear cada 7 meses. Es tremendo este asunto de la guerra. Quiero decirle lo siguiente, que esto también es muy importante de considerar. Ya las guerras nucleares son altamente peligrosas porque destruyen gigantescas extensiones de terreno, prácticamente, ciudades enteras. Por ejemplo, las guerras nucleares o atómicas se miden en megatones, las armas que se utilizan ahí. Y un megatón es 1 millón de toneladas de dinamita. Y hay bombas de 27 megatones, bombas de 100 megatones, 500 megatones. Imagínense una bomba de esa naturaleza. El misil hipersónico ruso, el Satán II, ya lleva 40 megatones, es decir, 40 millones de toneladas de dinamita. Ese misil podría desaparecer todo el continente americano, el continente sudamericano. Terrible, terrible. Entonces, son altamente peligrosas las guerras, digamos, nucleares. Por eso la Comisión de Energía Atómica siempre está tratando de regular todo lo que tenga que ver con el enriquecimiento de uranio, ¿ya? Que es un material que se utiliza para la fabricación de las armas atómicas. Pero también tenemos otra guerra, mis hermanos, aparte de las guerras convencionales, las guerras nucleares o atómicas, tenemos también otra guerra conocida como, a lo mejor esto va a sonar un poco novedoso para muchos, las famosas guerras de baja intensidad. ¿Qué son estas guerras? Una guerra de baja intensidad es una guerra que está basada sustancialmente en disminuir, digamos, la población, la gigantesca población o la demograficación ya del mundo, la gigantesca explosión demográfica del planeta, disminuirlo a través de armas ideológicas, ya como por ejemplo el tema del aborto, el tema de lo que es el LGTBI, el tema de la agenda de LGTBI, todo lo que tenga que ver con con frenar el avance de la gigantesca explosión demográfica de nuestro planeta. ¿Ya? Estos líderes mundiales sostienen que la capacidad de soporte que tiene el planeta es de aproximadamente 4 millones y ya somos cerca de 8.500 millones de personas. Se tienen que eliminar con suma urgencia 2.500 millones de personas. Así piensa esta gente. Estoy hablando de personajes como David Rockefeller, Rothschild, Morgan y toda esa compañía que hay por ahí. Entonces estas guerras se llaman guerras de baja intensidad. Pero también hay otras guerras que son las guerras biológicas, que están basadas en patógenos, ¿ya? Algunos virus creados en los laboratorios de la muerte y luego lo diseminan a lo largo y ancho del planeta para eliminar cierta cantidad de población. Tremenda, las guerras biológicas, ¿ya? Yo hablo siempre del famoso opio cordyceps, que es un patógeno que ataca a las hormigas en África, se le introduce por las patas a la hormiga, le sube al cerebro, le come todo el cerebro a la hormiga, 10 días, o sea, la hormiga literalmente muere.
10 días después, la hormiga milagrosamente como que resucita. Pero no es que la hormiga resucite, sino es el opio cordyceps que controla el cuerpo de la hormiga. Ahora, los investigadores dicen que el opio cordyceps es letal, porque ya se ha mutado y se han observado en animales más grandes, en ciervos, por ejemplo. Pero no se asusten los ciervos del Señor, otro tipo de ciervo. Ya, entonces, ¿qué sucede? Sucede que este virus podría ser la próxima pandemia mundial. Increíble. Y si este virus, por ejemplo, se llegara a utilizar de mala forma, algún país o en algún laboratorio pícaro diseminara este virus, que es una probabilidad, no son vanas especulaciones, este virus podría atacar el óvulo frontal de las personas y convertirla literalmente en zombie. De hecho, el descongelamiento de los glaciares ha descubierto nuevos virus, alrededor de 50 virus completamente letales, y ahí también está considerado, porque lo han descubierto, el famoso virus opio cordyceps, este patógeno que ataca a la hormiga en África y la convierte en hormigas zombie, que podría ser un elemento dramático para la población mundial si en algún momento se llegara a utilizar. Interesante. Entonces, la guerra biológica hay que considerarla en este tiempo, sobre todo cuando hablemos del cuarto caballo, cuando hablemos del jinete que monta el caballo amarillo. Se viene una información muy interesante con respecto a ese tema. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que hay más guerras. Tenemos, por ejemplo, las guerras fraticidas. ¿Qué son este tipo de guerras? Son guerras que se dan fundamentalmente en países africanos y también aquí en América, ya lo estamos viendo. Son guerras entre pueblos hermanos, entre gente de la misma etnia, de una misma raza, que se pelean simplemente por cuestiones políticas, culturales, religiosas, filosóficas, y los tipos se agarran, pero con todo. En muchas partes de África, en el Congo de África, por ejemplo, en Ruanda, han ocurrido este tipo de guerras, llamadas guerras fraticidas. Y también aquí en América están ocurriendo, sobre todo cuando la ONU impulsó el famoso proyecto de lo que son, tiene un nombre esto, donde los pueblos originarios reclaman sus derechos. Entonces eso está generando ciertas guerras fraticidas también aquí en América. Entonces, son guerras que también hay que considerar. Por otra parte, tenemos la famosa guerra ya más tecnológica, como por ejemplo la guerra cibernética. Ya hoy día, con toda la tecnología que existe, existen también los hackers, ya que un solo hacker inteligente podría bloquear todo el sistema económico de una nación, el sistema eléctrico, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer. Hoy día la guerra cibernética, la desinformación es tremendo, ¿ya? Y así hay muchas otras guerras. Tenemos, por ejemplo, la guerra híbrida. ¿Qué son las guerras híbridas? Son guerras donde se están empleando nuevas armas que el mundo no conoce. Me acordé de la alabanza, hay una senda que el mundo no conoce. Aleluya. Entonces, la guerra de Rusia y Ucrania se le ha tildado como una guerra híbrida, ¿ya? Ahora mismo, en la guerra entre Israel y la red terrorista de Hamas, se ha utilizado una nueva arma, ¿ya? Que es mucho más poderosa que el domo de hierro, ¿ya? Entonces, son armas que van apareciendo en estas guerras llamadas guerras fraticidas. O sea, perdón, guerras, digamos, híbridas. Y también, continuando con estas mismas guerras, tenemos lo que son las guerras psicotrónicas, la guerra de la mente, el poder de la mente, técnica de tipo MK Ultra, por ejemplo, donde ya se pueden manipular los pensamientos a través de la neurociencia con esta tecnología bastante avanzada. Ya hay personas que están hablando de torturas electrónicas. Yo personalmente conversé con una jovencita acá que ella estaba hablando abiertamente y tenía todo un documental
en la plaza, en una de las plazas de la ciudad de Temuco, ¿ya? Yo andaba con mi familia ahí y me acerqué porque me pareció interesante lo que esta joven decía. Decía, yo soy una víctima de tortura eléctrica. Y cuando conversé con ella, me dijo cosas, pero sorprendentes, que obviamente no las puedo decir aquí, pero están eligiendo personas al azar, el gobierno de la cristocracia para torturarlo electrónicamente. Entonces, la famosa guerra psicotrónica que pueden generar una avalancha de ataques mentales y las personas pueden rápidamente, se le viene un pensamiento de suicidio y se quitan la vida. Entonces hay que tener tanto cuidado hoy con todo este tipo de guerras que están ocurriendo en el mundo. Entonces hemos hablado de guerras convencionales, de guerras nucleares basadas en el átomo, basada en la fusión, en la fisión nuclear. Hemos hablado un poquito sobre guerras de baja intensidad, guerras que son creadas literalmente, o armas que son creadas a través del bioterrorismo en laboratorios de la muerte y luego diseminadas a lo largo y ancho de la población mundial. ¿Ya? Hemos hablado de las guerras biológicas basadas en patógenos, en virus mortales que también son creados en los laboratorios de la muerte, guerras fratricidas, guerras que se dan entre etnias por cuestiones culturales, religiosas, etc. Muy bien. Y así podríamos seguir enumerando guerras. ¿Sabe por qué hablo de esto? Porque el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el gran sermón profético del Monte de los Olivos, dijo que una de las grandes señales preapocalípticas sería que habría guerras y rumores de guerra. ¿Ya? Entonces lo que mis hermanos en México están escuchando de este predicador chileno son rumores de guerra. Amén, dijo Adrián de los Dados Negros, son rumores, no hagas caso a esa jugada. Nos falta, nos falta el que a lo mejor ya está dudando por ahí, pero es que si usted la investiga, esas guerras existen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del jinete que monta el caballo rojo, porque ahora vamos a ir al meollo del asunto, a lo más trascendental de todo esto, es que se trata, como dijimos el día de ayer, uno de los grandes males de la humanidad es precisamente la guerra. Increíble. ¿Y de dónde vienen las guerras? El apóstol es muy claro en hablar de que vienen de nuestras propias pasiones que combaten dentro de nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, estas guerras, o sea, el jinete que monta el caballo bermejo va a desencadenar una serie de guerras. Ya. Ahora, de acuerdo al contexto histórico, hay que considerar que el vidente de Patmos, el apóstol Juan, tenía mucho conocimiento histórico, el apóstol Juan, porque en el contexto histórico tenemos que considerar que a partir del siglo I ya los pueblos conocidos como los pueblos bárbaros ya estaban representando una seria amenaza para el Imperio Romano. Claro, una seria amenaza. Y ya en el tiempo más o menos en que se escribió el libro del Apocalipsis, con Domiciano, ya los pueblos bárbaros estaban presentando guerras terribles en contra del Imperio Romano. Entonces se estaba desatando la guerra por Turquía, por todas esas tierras ya aledañas o a lo que integraba el Imperio Romano geográficamente. Entonces, basado en ese contexto histórico, el vidente de Patmos dice cuando abrió el segundo sello. Pero nosotros tenemos que entender que la apertura del segundo sello entrará en vigencia recién cuando llegue la semana 70 del profeta Daniel. Por lo tanto, es futurista, es un evento futurista. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un poquito sobre las próximas guerras que vendrán. Yo he estado hablando bastante en mis conferencias bíblicas y escatológicas sobre la situación de Israel, Gaza. Hemos hablado sobre la destrucción del Líbano, la destrucción de Hezbollah, la destrucción de Irán. Pero hay una guerra que me interesa tocar porque hay que considerar que el jinete que monta el caballo rojo
va a salir con toda su fuerza, probablemente en el punto medio de la tribulación de 7 años. Porque recordemos que en el punto medio de la tribulación de 7 años, el anticristo, el jinete que monta el caballo blanco, como lo vimos ayer, ¿ya? En ese momento se viene la persecución, se viene la guerra, ¿ya? Entonces lo más probable que ahí, en el punto medio de la tribulación de 7 años, el jinete que monta el caballo rojo se va a evidenciar en todo el globo terráqueo. Claro, porque desata la violencia sin precedente en la historia. Se va a derramar sangre como en ninguna otra guerra que el mundo ha conocido. Y es ahí donde podemos con toda propiedad hablar de una gran guerra conocida como la Tercera Guerra Mundial o la primera campaña del Armagedón. Me refiero a Gog, de la tierra de Magog, como lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, ¿ya? Cuando dice el Señor a el profeta Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Bueno, hay una nación que está situada precisamente al norte de Israel, y los enciclopedistas geográficos concuerdan que esa nación es Rusia, ¿ya? De hecho, los conceptos Gog, la expresión Gog significa gobernante, significa hombre en la cima, significa cabeza o líder. Entonces se habla de un Gog, por así decirlo, que es de la tierra de Magog. ¿Y cuál es la tierra de Magog? Los escitas, que son descendientes de Noé, ¿ya? Se establecieron precisamente en todo el territorio que en algún momento perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya se establecieron en los montes Tauros, montes Urales, todo lo que tiene que ver con esa zona del mundo. Entonces hay evidencias históricas, lingüísticas, como por ejemplo la expresión Mesec, se dice que hace referencia a Moscú, y Moscú precisamente es la capital de Rusia. Y se menciona también la ciudad de Tubal, ya por eso dice príncipe soberano de Mesec, Moscú, Tubal, que vendría a representar la histórica ciudad de Tobolsky en Rusia. Interesante. Entonces, hay argumentos lingüísticos, históricos, y también está la prueba de mediciones, ¿ya? La prueba de mediciones dice que si usted coloca una línea partiendo desde Jerusalén, que está situada en el ombligo del mundo, hacia el norte, la línea atravesará por el corazón mismo de Moscú, que es la capital de Rusia, ¿ya? Ahora, ¿por qué Dios podría estar en contra de una nación como Rusia? Primero debemos recordar que a solo 10 pesos. Llegaron los tamales de carne y elote a solo 10 pesos. Los tamales de carne y elote a solo 10 pesos. Amén. Ya. Hay que andar Gog de la tierra de Magog vendiendo papa. Amén. Ya. Continuamos, mi hermano querido. Sí, son cosas que pasan. Que yo no quise hablar en el momento para que la voz no me saliera recortada, sino siga la conferencia bien fluida. Y esperando que acá no me ladre el guaca también. Porque si ladra el guaca vamos a tener otro problema más. Igual que el vendedor de papas. Muy bien, continuamos entonces. Mi hermano Juanito. ¿Cómo que se me escapó la hebra, mi hermano? Ya, vamos a continuar. Mire, entonces decíamos de que si la línea atravesaría por el corazón mismo de Moscú, que es la capital de Rusia. Lo interesante de todo esto es lo que viene a continuación. Decíamos de que Rusia va a encabezar este ataque multinacional. ¿Y por qué Dios podría estar en contra de una nación como Rusia? Ahí quedamos. Primero, hay que considerar que
el historial de Rusia ha estado marcado por el ateísmo, esta filosofía que dice que Dios no existe. El Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios y se han corrompido todos sus caminos. Claro. Entonces sería una de las razones por la cual Dios se mostraría en contra de Rusia. Otra de las razones sería su antisemitismo. Recordemos que Rusia ocupa el segundo lugar en la matanza del pueblo judío después de Adolfo Hitler. Hitler asesinó a 6 millones de judíos en los campos de concentraciones, como ya ayer lo pronunciamos, ayer lo dijimos, campos de concentraciones como Auschwitz, Bergen-Belsen, Treblinka, Dachau, Buchenwald y otros campos de la muerte. Entonces, el segundo lugar lo ocupa precisamente la Rusia de Stalin. Ahora, hay que considerar también de que los rusos han estado siempre en contra del cristianismo. De hecho, más de 8.000 pastores cristianos protestantes fueron asesinados durante las cortinas de hierro en Rusia. Yo todo eso lo apunté también en mi pequeño libro titulado Guerras Proféticas del Futuro, cuando hablamos de Rusia, cuando ataque precisamente a Israel. Entonces, con todos estos argumentos, que son muchos más, yo he escrito muchos más ahí, se habla entonces de que Rusia va a atacar a Israel y hay alrededor de 40 naciones islámicas, porque todo el mundo islámico va a aprovechar la gran oportunidad de ahora de deshacerse de su enemigo histórico y religioso, que es el Estado de Israel, que fue fundado el 14 de mayo de 1948 por 37 votos contra 13, ¿ya? Sin embargo, los árabes y el mundo islámico van a encontrar una gran oportunidad de poder destruir a su histórico enemigo. Sin embargo, la profecía indica que Dios peleará por Israel. Entre la destrucción que tendrá lugar para los ejércitos de Gog, o los ejércitos del norte en este caso, será una lluvia de fuego cósmico que Dios la hará descender, un terremoto sin precedente en la historia del Medio Oriente, ¿ya? Y también conflictos internos entre sus tropas, ya que son los métodos que Dios utilizará para destruir al oso ruso en esa guerra. Entonces, esa tercera guerra mundial probablemente la va a producir Rusia. Eso se conoce también como la primera campaña de Armagedón. Ahora bien, continuando con el tema de la guerra, en Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 12 en adelante, la Biblia dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el verso 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, aquí ya el jinete que monta el caballo rojo, el caballo de la guerra, el caballo de la sangre, va a llegar a su momento, digamos, cúlmine, llegará a su momento, al clima de todas las guerras que el mundo ha tenido, y sustancialmente las que se producen después del arrebatamiento de la iglesia, al principio de la semana 70 del profeta Daniel, ¿ya? Y cuando comience a galopar ya con fuerza en el punto medio de la tribulación de 7 años, con su gran espada, que será el elemento detonante de la guerra que el mundo va a experimentar. Entonces, observamos en Apocalipsis capítulo 16, ya que el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates, y este histórico río, ya mencionado 19 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento, el mismo río que en algún momento bañó también el jardín del Edén, que hoy día literalmente ya está prácticamente seco. Esa es una gran señal a tener en consideración, porque dice que el agua de este se secó, disminuirá significativamente su caudal para que quede preparado
a unos reyes que saldrán de la parte del sol naciente, es decir, la gigantesca explosión demográfica de las naciones situadas al este de Israel, que serían China, que en estos momentos tiene un promedio de 1.300 millones de personas, ¿ya? Y que ha sido superado por India, increíble India. India ya está en los 1.500 millones de personas. Hablamos de millones de personas. Entonces, estos ejércitos, lo más probable es que van a colocar un ejército sin precedente en el Valle de Megiddo, porque hay que ver la ideología, a ver, la forma de pensar, la filosofía oriental en este caso. Los chinos siempre se caracterizan por hacer cuestiones grandes, inmensas. Siempre los chinos van por cosas grandes. Entonces, de seguro estos locos van a colocar un ejército de 200 millones de soldados en el campo de batalla. Por eso el vidente de Patmos, el apóstol Juan, dice: yo oí su número, y el número de los jinetes era 200 millones. Imagínense. Aunque también hay algunas interpretaciones por ahí que dicen que no, que son 200 millones de demonios que van a... No, aquí estamos hablando de Armagedón. Aquí estamos hablando de los ejércitos orientales, y los chinos no le van a poner 4 soldados en el campo de batalla. Los chinos van a ir. Si ya la CIA americana decía el año 2000 que China el año 2000 tenía la capacidad de un ejército de 200 millones. Claro, entonces en algún momento se van a unir, va a haber una coalición de naciones con el conglomerado de India, Pakistán, Corea del Norte, Corea del Sur. El Japón también va a entrar en esa guerra. Esas naciones se van a unir como nunca antes, las dos Coreas, ya, para avanzar hacia el Valle de Megiddo, porque esta guerra va a ser como una guerra entre Oriente y Occidente. Esa es la impresión que va a dar una vez que caiga en primer lugar el ejército de Gog, de la tierra de Magog, allá en Israel. Entonces, aquí vamos con esto. Los reyes del Oriente son los primeros en avanzar, pero también hay que considerar que de la Trinidad satánica compuesta por el dragón, que es el diablo, el Señor lo reprenda, la serpiente antigua, porque esa expresión en el hebreo, la connotación hebraica para serpiente antigua, hace referencia a un ser que anduvo de pie, ya que anduvo erguido, y que es una entidad. Eso quiere decir ser, pie, ente. Así que la gente que está pensando que es una boa constrictora, una anaconda, está un poquito equivocada. No, es un ser que anduvo de pie y que es una entidad. Ser, pie, ente. ¿Ya? Que es el componente principal de la Trinidad satánica. Y de la boca del anticristo, la bestia del cual hablamos ayer, cuando dimos la conferencia sobre el jinete que monta el caballo blanco, y de la boca del falso profeta, el superlíder de la nueva religión mundial, salen, mi hermano Juanito, unos demonios, unos espíritus inmundos, dice que son a manera de rana. Entonces, en el libro Guerra Profética del Futuro, yo escribí ahí algo y lo relacioné con el tema de la ufología, con este tema de los ovnis, ¿ya? El año 2012, si no me equivoco, la señora Maslan Hoshman, una astrofísica de Malasia, fue elegida por la Organización de Naciones Unidas para abrir una ventanilla al mundo y preparar un contacto supuestamente con seres alienígenas que venían de las constelaciones de Orión, y que había que preparar el contacto. Uno sabe que todos esos que están ahí arriba, como le llamamos acá, son huecufos, anchimayenes, demonios. Yo no sé qué nombre recibirá en México el diablo, pero debe tener... Acá le dicen, por ejemplo, el coliflecha, el pata de hilo, amigo del pata negra. Ya, tiene muchos nombres, el Señor lo reprenda. Entonces, el tema, mi hermano querido, es que de la Trinidad satánica emergen estos demonios. Lo interesante es que estos demonios dicen que tienen aspectos de rana, formas de rana, seguramente en los ojos, en las patas, en las manos, ¿ya? Pero ¿cuál es la misión de ellos? La misión de ellos es visitar todas las casas de gobierno del mundo. O sea, quiere decir que en los últimos días, mire cómo son las cosas. El gobierno de Moscú tiene que entrar en contacto con ellos. La Casa Blanca tiene que entrar en contacto con ellos. La Casa Rosada en Argentina tiene que entrar en contacto con ellos.
Algunos pensarán que yo estoy un poquito mal por lo que estoy diciendo, pero que la Biblia está diciendo que estos espíritus inmundos a manera de rana van a todos los reyes de la tierra. ¿Y quiénes son los reyes de la tierra? Los presidentes de república. Van a ser visitados, van a entrar en contacto con estos demonios. Es una cuestión increíble, porque son estos demonios los que preparan la gran rebelión mundial y la idea es llevar y arrastrar a la raza humana a una guerra frontal contra el jinete que monta el caballo blanco de Apocalipsis 19. Eso es interesante, claro, porque dice que vi a la bestia y a sus ejércitos reunidos para pelear contra el Cordero. Entonces, Armagedón, después de todo, parece que por acá empezó el Wala, parte por disputarse Jerusalén. Sin embargo, culminan peleando contra los ejércitos celestiales. Lo interesante es que la Biblia dice que en esa guerra la sangre de los jinetes o de los soldados llegará hasta el freno de los caballos. Se estima que habrá un río de sangre de 1,5 metros de altura por 22 kilómetros de ancho, que es la anchura del valle de Megiddo, valle de Esdraelón, valle de Josafat, valle de Jezreel, valle de la decisión, ¿ya? Donde Dios entrará en juicio con las naciones. 22 kilómetros de ancho y 1,5 metros de sangre por 22 kilómetros de ancho, y casi alcanzará los 300 kilómetros de largo, 280 kilómetros. Un río de pura sangre se va a derramar en esa guerra. Será terrible. En esa guerra Dios destruye la Trinidad satánica, lanza al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Satanás seguramente va a intentar escabullirse, esconderse, se irá a la luna, se irá al planeta Saturno. Creo que le gusta bastante ir para Saturno a Satanás. Escúchame bien, pero un ángel aparece en Apocalipsis capítulo 20 con una gran cadena en la mano para prender al dragón, y dice que prendió al dragón, ¿ya? No sé si lo irá a prender ahí mismo en el valle de Megiddo, porque este es medio cobarde. Anilla a los perros para que peleen, pero el ligerito arranca. Entonces, pero donde quiera que esté, allá el ángel lo va a agarrar, lo va a prender en alguna parte del espacio y lo llevará directamente al abismo y lo encerrará en el pozo del abismo. En algún momento compartiremos la quinta trompeta del Apocalipsis, un temazo que tenemos ahí también. Pero lo interesante es que Satanás va a ser preso en el pozo del abismo. 1000 años estará allí. Y allí se va a encontrar con los otros que están allá abajo, que esos son unos demonios terriblemente infernales. Esos demonios, se cree que uno de esos es 1000 millones de veces más malo que Adolfo Hitler, uno solo de esos. Son ángeles que no guardaron su dignidad, están encerrados en prisiones de oscuridad allá abajo, ¿ya? Y dicen que tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en griego es Apolión y en hebreo Abadón, que significa el destructor, ¿ya? Entonces, y ese ángel que está a cargo de la cárcel de alta seguridad digamos, en el Tártaro, ¿ya? Que es una prisión de demonios, de ángeles terriblemente malos. ¿Cómo serán de malos estos ángeles? Que aún los demonios que estaban dentro del Gadareno tenían miedo que Jesús los enviara al abismo. Wow. Tenían miedo. ¿Por qué? Le tenían miedo a los otros demonios. Entonces esos ángeles, no crean ustedes, mis hermanos de México ni del sur de Estados Unidos, que los demonios eso le tienen buena a Satanás. No, porque no le van a decir, ¡ay, qué bueno que llegaste, Lucifer! Te estamos esperando. Los demonios no tienen nada de amor, sobre todo esos que están ahí abajo. Son demonios de puro odio, de puro odio. Entonces, ¿cuándo el diablo ha sentido amor? Entonces, allá abajo, yo creo que Satanás lo va a pasar muy mal, por eso le van a dar ese castigo, si uno tiene que pensar un poco. No es encerrar un diablo dentro de un pozo, sino lo que le va a pasar allá abajo cuando los otros lo reciban. ¿Ya? Yo creo que Satanás va a tener que hacer la sopa allá abajo, va a tener que hacerle la cama a los otros. Va a servir de nada Satanás. Terrible, terrible. Eso es lo que
Por eso le van a dar un castigo. Por eso cuando abren después el pozo del abismo, o abre el abismo después que pasen los 1000 años, cuando se culmine el milenio, Satanás sale más malo de lo que era, porque Amén. la cárcel no cambia a nadie. El único que cambia cuando entra a la cárcel es Cristo. Aleluya. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano Juanito, mi hermana Marlene, Armagedón será una guerra entre el cielo y la tierra en los últimos días, entre los ejércitos celestiales, y todos los ejércitos terrenales van a unir su fuerza. Tal como lo dice este excelente escritor que ya no está con nosotros, está en la presencia del Señor, Tim LaHaye. Tim LaHaye dice algo bien interesante, que cuando los ejércitos terrenales, puntualmente los ejércitos de los reyes del oriente, avancen hacia Megiddo, cuando vayan cruzando el Éufrates, estos demonios inmundos, a manera de rana, van a convencer a los generales, seguramente a los Chancunchay, a los Huenchanquey, a los Chaquichán, ya los van a convencer de que la guerra no es entre la raza humana, sino que ahora estamos frente a una amenaza cósmica, un gran caballo blanco que viene con un rey de reyes y señor de señores, amén, el verbo de vida, y que de su boca sale una espada aguda y que con justicia juzga y pelea, y los que con él están son llamados fieles y elegidos, y los ejércitos celestiales los siguen en caballos blancos. Ellos son los que van a invadir literalmente la tierra para destruir a todos los brujos, hechiceros, asesinos, criminales, etcétera, etcétera, y a todos los hombres que se rebelaron contra Dios. Así culminará la gran guerra de Armagedón, que se desencadenará en el valle de Megiddo, a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén, o la ciudad de Jerusalén, como dicen los textos hebreos. Conclusión del tema. Cuando aparezca entonces la escena mundial del jinete que monta el caballo rojo o el caballo bermejo, el color del corcel es el color de la sangre, ¿ya? Entonces va a desencadenar una serie de guerras, guerras fratricidas, guerras de baja intensidad, guerras nucleares y atómicas, termonucleares, guerras, digamos, biológicas, guerras cibernéticas, guerras psicotrónicas, guerras híbridas y guerras convencionales. Eso representa en el fondo el jinete que monta el caballo rojo, ¿ya? Porque viene para quitar definitivamente la paz de la tierra y para que se maten unos a otros. Habrá una violencia sin precedente en la historia. Ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo este tipo de violencia en las grandes aglomeraciones urbanas, en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades. Muerte, asesinatos, torturas, secuestros. Nuestro país, Chile, era conocido como el jardín, la copia feliz del Edén, y está dejando de ser la copia feliz del Edén, porque están viniendo por ahí unos negros a hacer la de Kiko y Caco acá. Bueno, no negros en el sentido del color, sino que le decimos los negros cuando entran los negros a un lugar, dejan la escoba. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que va a suceder entonces? El detonante es el arma, la gran espada, que no sabemos si será un arma de sexta generación. Rusia ya está trabajando en 40 proyectos de sexta generación. Estamos hablando de otro tipo de armas que el mundo no conoce, ¿ya? Y que seguramente deben estar ya preparadas. Y va a haber un arma que va a quitar de la tierra la paz, para que se maten unos a otros. Ese es el segundo sello de Apocalipsis, y en su contexto histórico también hacía referencia de alguna manera a las guerras de los pueblos bárbaros y que eran una amenaza letal para el Imperio Romano de Occidente. Miré cuando abrió el segundo sello y oí al ser viviente que decía con voz de trueno: ven y mira. Miré, y aquí un caballo bermejo, y al que lo montaba se le dio una gran espada y quitó definitivamente la tierra de la paz, o sea, de la tierra de la paz, para que se matasen unos a otros. Dios les bendiga. Nos quedamos aquí un ratito en línea para ver las reacciones de nuestros hermanos, y gracias, mi hermano Juanito. La próxima conferencia, que la teníamos para estos 2 días posteriores, no lo vamos a poder realizar por algunas situaciones. Entonces, la próxima semana, el día lunes, atento a la audiencia, continuaremos con el jinete que monta el caballo negro el día lunes, y el martes el jinete que monta el caballo amarillo. Así que se vienen 2 conferencias
altamente importante para la próxima semana. Quiero Amén. decirle que su servidor está haciendo esto de muy buena voluntad para bendecir también a nuestros hermanos de México y también del sur de los Estados Unidos. Bendiciones México, bendiciones Estados Unidos. Adelante mi hermano Juanito, ¿a quién tenemos por ahí? Saludos, palabras de bendición. Gloria a Dios, tremendo. Estábamos como con la boca abierta aquí, por decirlo de una manera expectante a lo... ¡Wow! Tremendo, tremendo, ministro. ¡Wow! No hay palabras como para, más o menos, de lo que se viene, ministro. Qué terrible, que yo lo encuentro como no hay una palabra para destacarlo, yo lo encuentro más que horroroso, una cosa que inimaginable para la mente humana, ¿cierto? Lo imaginamos por sus palabras, ¿cierto? Lo tratamos de imaginar algo, todo, pero esto a cabalidad será porque Cristo está. Y llega a dar un poquito de temor, ministro, porque de lo que se viene es terrible, es terrible. Yo creo que ni Steven Spielberg, el judío cineasta, ha hecho una película como tan terrorífica en cuanto a su imaginación fantástica que tenía él, ¿cierto? A estos temas. Entonces, lo que le digo a la audiencia, lo que quiero decir con este comentario mío, porque esto es personal, es mío, o sea, lo que yo opino, obviamente, lo que a mí me llega la palabra, a mí y me pone inquieto, me pone como más ganas de seguir predicando, más ganas de salir a la calle, más ganas de ir a un hospital, de ir a una cárcel, a decirle que esto es lo que viene es una cosa espantosa, una cosa terrible. Pero más es mejor que vamos a Dios por amor que por este temor, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Así que irnos antes de esto, que de lo que suceda esto antes. O muchos quieren irse después, creen que es muy fácil, que van a cortarle la cabeza y van a seguir. No, es terrible. Si no nos vamos, imagínense si nos vamos a ir alabado sea el Señor después en otra. Así que Maranata, el Señor viene y hay que irse en el arrebatamiento, lo que yo puedo deducir porque yo estaba aquí como viendo estaba sentado en primera fila viendo algo que es verídico, si eso es lo más tremendo. Verídico, no es una fantasía, no es un cómic, no es un mito, no estamos viendo a Steven Spielberg la segunda o tercera parte de la Guerra de la Galaxia, ni ese tipo de cosas, esto es real, o sea, esto es más real, alabado sea el Señor, que nosotros mismos, o sea, se escapa de la fantasía, alabado sea el Señor, qué terrible. Así que yo invito a nuestros hermanos, porque igual quedamos con gusto de seguir escuchándolo, pero sabemos que los tiempos son cortos, alabado sea el Señor, así que para nosotros es un privilegio, ministro, tenerlo aquí, de verdad. Y a mí me hablan por interno y lo digo públicamente, alabado sea el Señor. De los ciertos yo le decía a mi esposa, le mandaba mensaje, mira como por interno los hermanos aquí no hablan, ellos no colocan mucho ya porque son como medio así, pero ellos igual me comentan a mí por interno, ¿cierto? Y piden la oración incluso porque igual sienten un poquito de escalofrío, a lo mejor por decirlo así, alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a mandar unos saludos ya, vamos a contestar unos saluditos, alabado sea el nombre del Señor. A ver, a Martínez, mi madre, amén, amén, confirmando, usted tiene más aquí. Aquí están viendo lo de Guadalajara, alabado sea el nombre del Señor. Nuestra hermana de Rosalba Valdés Vázquez, ellos también son un remanente que hay en Guadalajara, que son sana doctrina, ministro, alabado sea el nombre del Señor. Así que usted tiene más, si quiere usted también quiere decirlo, alabado sea el Señor. Nuestra hermana Dani Torres, perdón, nuestro hermano, Dios es bueno, sacó a mi hermano de 430 años de prisión, aleluya, santo, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Hermana Paola Insunza, nos saluda, nos da un saludito. La hermana Valerie Rosa, pido la oración por Valeria Rosa. Sí, amén, la anotamos ya, hermana, para después al final, a ver si nos da la oportunidad nuestro ministro para que nos termine con una oración. Ya. De Phoenix, Arizona, estos son unos siervos, le mandamos cariñosos saludos, son cuñados de mi esposa,
que ellos también Gloria a tienen Dios. una obra ya en Phoenix, ¿cierto? Con la hermana de mi esposa, en Phoenix, Arizona. Así que le mandamos un cariñoso saludo de aquí de Nogales a ellos. Puerto Vallarta. Nuestros hermanos de Puerto Vallarta, creo que es muy lindo Puerto Vallarta, pareció a Cancún, me dicen. Marcelo también. La otra hermana de mi esposa que se llama Olivia Carrasco, ella también no está viendo, así que le mandamos también un saludo desde aquí, desde Nogales, un lugar fronterizo, estamos a media hora de Arizona, Estados Unidos, así que los climas son iguales, todos más o menos se manejan. Nuestra hermana Leonor Bruns, bendición hermano Cristian, ahí le mandan un saludo. Nuestra hermana Marcela Molina, amén. Mi madre, aleluya, confirmando. Aquí está nuestra hermana Rosalba Valdés Vázquez, saludos desde Guadalajara. Dios le bendiga. Guadalajara. Le bendiga a su Lindo. familia también. Sí, sí, Amén. alabado sea el nombre del Señor, también interesada en el tema y comentando también. Nuestra hermana Sol, buenas noches mis hermanos, saludos, bendiciones, llegué tarde, pero bueno, que Dios le bendiga grandemente. Bueno, para que lo vean después, ya sabemos que, sí, lo leí, sí. Sabemos que muchos trabajan, así que después los invito para que... ¿Qué pasó? ¿Hay Porque alguien? la hermana le dijo, porque tú sabes que los mexicanos nos gusta eso. Seguro la hermana le dijo, no me gusta que traiga la cara de nalga. No sé quién se... Alguien entró a la conferencia, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Ya, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros Pero se mira cara de nalga, se miran piquis. Como que nuestra hermana, nuestra aparentar una piel todo sin nada de pelo así a lo nuestra hermana Ochoa de Phoenix, parece que no, pero los que se lo quitan no, raros. Señor, y cariñoso, Si no tiene, no le sale el bigote. pidieron Mi hermano Juanito, Acostumbró a ver un peludo y de repente aparece con la cara de nalga. Uy, no. parece no lo puedo sacar. que se metió la flor silvestre, hermano. A veces sentimos las Sierva Lupita Ochoa me gusta eso. no sé qué pasó acá. Alabado sea el Debe nombre ser doña Florinda que se metió al asunto, hermano Juanito. del... Ya, entonces vamos a despedir el... Vamos a tener que despedir mejor el programa porque no, hay mucha interferencia. Sí, amén. Parece Sí. que se metió la familia del Chavo, hijo. Ya, bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a estar orando después de salir del programa por Valeria Rosa, ya. Así que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, ministro. Dios les bendiga poderosamente. Y Maranata, el Señor viene. Cristo viene.